poquito la anatomía, ¿no? Para conocer del infarto agudo de miocardio, ¿no? Aquí tenemos uno de los vasos más grandes, ¿no? La arteria aorta. Aquí vamos a presentar lo que va a ser su rama, ¿no? La arteria coronaria izquierda, y a su vez va a presentar la arteria circunfleja, la arteria descendente anterior. Y aquí tenemos lo que es la arteria coronaria derecha, ¿no? Donde se presentan más frecuentemente las anginas, los infartos, va a ser en el lado izquierdo, ¿no? Va a ser a nivel de la arteria coronaria izquierda, es donde más se presenta, ¿no? Lo que va a ser los infartos, ¿no? Lo que va a ser las anginas, ¿no? Bien, vamos a seguir entonces, vamos a hablar nosotros qué es un infarto, ¿no? Entonces, es una necrosis miocárdica aguda de origen isquémico, es una necrosis miocárdica aguda de origen isquémico, secundario generalmente a la oclusión trombótica de una arteria coronaria, ¿no? Entonces, ¿qué es? Es una necrosis miocárdica aguda de origen isquémico, secundario generalmente a la oclusión trombótica de una arteria coronaria. Bien, aquí como ayer ya hemos visto, podemos ver acá, por ejemplo, ¿no? Un vaso, ¿no? Que tiene un buen flujo sanguíneo, ¿no? Acá podemos ver ya esto, ya sería una angina inestable, ¿no? Y aquí estaríamos hablando de un infarto, ¿no? Donde ya existe, ¿no? Lo que va a ser obstrucción completa, brusca, ¿no? De la arteria coronaria. Si hablamos un poquito de lo que es la fisiopatología, ¿no? O la etiología, no va a ser por la ateroesclerosis. No hemos mencionado que va a estar causado por la ateroesclerosis. Primero ocurre, ¿no? Lo que es la obstrucción. Como existe obstrucción, vamos a tener reducción del flujo, isquemia y muerte de los miocitos, ¿no? Entonces esto se va a repetir siempre: obstrucción, reducción del flujo, isquemia y muerte de los miocitos, ¿no? Ahora, cuando nosotros vamos a hablar, doctores, del cuadro clínico, es un dolor de inicio tipo opresivo, mayor a 30 minutos o varias horas. No se atenúa en reposo ni con nitratos. Entonces, no se olviden que cuando hemos hablado de lo que es una angina estable, era menor a 20 minutos, ¿no? Una angina inestable, ¿no? Mayor a 20 minutos, ¿no? Y cuando hablamos de infarto, doctores, ¿no? Va a ser un dolor mayor a 30 minutos o varias horas. No se atenúa en reposo ni con nitratos, ¿no? También nosotros tenemos que conocer lo que va a ser la clínica, ¿no? Cuando nosotros hablamos de la clínica, ¿no? Vamos a diferenciar lo que va a ser, ¿no? El infarto, ¿no? Coronario, ¿no? Y lo que va a ser, ¿no? El izquierdo, ¿no? Entonces, la afectación de la arteria coronaria derecha y de la arteria coronaria izquierda en la clínica va a ser diferente, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de lo que es un infarto, ¿no? De arteria coronaria derecha, ¿no? Aquí va a presentar dolor en epigastrio que se irradia a región retroesternal, ¿no? Y submaxilar, ¿no? Acompañado de náuseas, vómitos, diaforesis, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, ¿con qué podría ser confundido? Con una gastritis, no se olviden, ¿no? Porque el dolor, miren, es en epigastrio que irradia región retroesternal y submaxilar, ¿no? Acompañado de náuseas, vómitos, diaforesis, ¿no? Entonces, esto se puede confundir, o el diagnóstico diferencial sería, pues, ¿no? Lo que va a ser una gastritis, no se olviden, ¿no? Bien, cuando hablamos de una afectación del lado izquierdo, ¿no? Aquí el dolor es precordial que se irradia a hombro izquierdo, ¿no? Y borde cubital del miembro superior izquierdo. Está asociado aquí a náuseas, vómitos, diaforesis, taquicardia, ¿no? Entonces, esto tenemos que manejar, doctores. No es un dolor de inicio súbito tipo opresivo mayor a 30 minutos o varias horas. No se atenúa en reposo ni con el uso de nitratos. Bien, seguimos. Los factores de riesgo o factores predisponentes, ¿no? Va a estar el tabaquismo, la obesidad, el sedentarismo, la hipertensión arterial, el estrés, la diabetes, las dislipidemias, ¿no? Entonces todo esto nos juega un rol, ¿no? En los factores de riesgo. Bien, vamos a hacer un repaso súper rápido, doctores, ¿no? De lo que va a ser electro, ¿no? O sea, las cosas que vamos a necesitar, ¿no?
Por ejemplo, acá está, doctores, ¿no? Lo que va a ser la onda P, ¿no? Aquí va a estar, ¿no? Lo que va a ser el intervalo PR, doctores, ¿no? Como pueden observar, ¿no? Aquí tenemos lo que es la onda Q, la onda R, doctores, ¿no? Aquí vamos a tener, ¿no? Lo que va a ser la onda S, acá va a estar el segmento ST, doctores, la onda T, ¿no? Aquí tenemos el intervalo QT, doctores. Donde quiero que ustedes se fijen bien es cómo está la onda T. No es una onda T, miren, es una onda T positiva. No quiero que se fijen cómo está el segmento ST, ¿no? Aquí, doctores, no miren cómo está el segmento ST. Es isoeléctrico, no se olviden, no es recto, es isoeléctrico, es recto, doctores. ¿Y cómo está la onda Q? Entonces, fíjense la onda Q acá en un electro normal, cómo está el segmento ST, cómo está la onda T, doctores. ¿Para qué? Miren, doctores, acá cuando hablamos de lo que es la clasificación de infarto, doctores, ¿no? Aquí nos van a preguntar qué se ve en un infarto, en un electrocardiograma, ¿no? A grandes rasgos, tampoco se van a ir a detalles, ¿no? Entonces acá, ¿cómo está la onda T, doctores? De lo normal que hemos visto, está negativa, doctores. O podemos tener una onda picuda, doctores. Entonces podemos tener los dos extremos, una onda T negativa y una onda T picuda. Ahora, cuando tenemos una fase de lesión, ¿no? Donde hay una elevación del segmento ST, que vamos a tener? Vamos a tener un supradesnivel ST. Entonces, ¿qué vamos a tener en la fase de lesión? Miren, es como una jorobita, doctores. Ahora, también esto puede presentar un infradesnivel, ¿no? Del segmento ST, que todo se va hacia abajo, doctores. Entonces, los dos extremos, ¿no? Aquí vamos a tener una elevación del segmento ST o un supradesnivel del segmento ST o un infradesnivel del segmento ST, doctores, ¿no? Que podemos observar. Y la necrosis de la onda Q, tenemos una onda Q profunda, doctores, ¿no? Entonces, esto nosotros tenemos que saber. Además, tenemos pues el infarto con onda Q y el infarto no Q también, doctores, ¿no? Entonces, esto tienen que conocernos como puntos positivos para el examen de grado, ¿no? Aquí, doctores, ¿no? Por ejemplo, podemos observar, ¿no? Infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST o con supradesnivel del segmento ST. Aquí podemos ver un infradesnivel, ¿no? En un infarto, ¿no? Hacia abajo, ¿no? Un infradesnivel ST, ¿no? O normal, doctores, ¿no? Entonces acá más abajito estaría para que yo hable, ¿no? De lo que va a ser un infarto agudo de miocardio, ¿no? Con un infradesnivel, ¿no? Más hacia abajo tendría que estar, ¿no? Bien, hablando un poquito de las caras, doctores, ¿no? Nosotros aquí vamos a tener, ¿no? Lo que va a ser la cara inferior, ¿no? Donde va a estar D2, D3, ABF, ¿no? En la cara inferior. Aquí vamos a tener la cara septal, ¿no? Donde se encuentra B1, B2, ¿no? Y acá tenemos, ¿no? Lo que va a ser la cara anterior. Esto es la cara anterior, donde va a estar, ¿no? La B3 y la B4, ¿no? La cara anteroseptal también, doctores, ¿no? Donde estaría, ¿no? Ya B1, B2, B3, B4. Estaríamos ya juntando, doctores, ¿no? Si es cara anteroseptal, ¿no? Ahora, aquí va a estar la cara lateral, doctores, ¿no? Que es la B5 y la B6, ¿no? Y tenemos también la cara lateral alta, ¿no? Que es la D1 y la ABL, ¿no? Esto solo es para mencionar, doctores, ¿no? Entonces, solo como mención, ¿no? Bien, acá, doctores, nosotros no vamos a hablar, por ejemplo, ¿no? Esto no es necesario. Acá es lo que me quiero ir, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, doctores, nosotros vamos a hablar de lo que va a ser la isquemia, ¿no? Que es lo que yo voy a observar en un electrocardiograma, ¿no? Una onda T picuda, no se olviden. Aquí está la onda T picuda, doctores, ¿no? O hemos dicho una onda T invertida, una onda T negativa, doctores, ¿no? Y aquí podemos ver, ¿no? Lo que va a ser una lesión, ¿no? Un supradesnivel ST, doctores, ¿no? Como una jorobita, miren, acá se puede observar, ¿no? Un supradesnivel del segmento ST, ¿no? Y acá, doctores, podemos observar, ¿no? Lo que va a ser la necrosis, ¿no? De la onda Q, doctores, ¿no? Acá, doctores, nos está indicando, ¿no? Necrosis, miren esta onda Q profunda, doctores, ¿no? Entonces, eso para ver un poquito la evolución, ¿no? Del infarto agudo
agudo de miocardio, ¿no? Entonces acá podemos observar también, doctores, miren, acá se puede observar un supradesnivel, miren, del segmento ST, doctores, aquí miren cómo está esta onda Q, ¿no? Acá, doctores, también supradesnivel y cómo está la onda Q, ¿no? Aquí es donde tenemos más marcado, doctores. Acá pueden observar, ¿no? Ondas Q patológicas, doctores. Miren cómo se ve en el electrocardiograma. Bien. Entonces, eso es lo que necesito que se acuerden. Entonces, que vamos a tener una alteración, doctores, a nivel del electrocardiograma, ¿no? Y aquí las enzimas cardíacas, la troponina I, la troponina T, la CKMB, la mioglobina, doctores, ¿no? Van a estar alteradas, ¿no? Aquí podemos ver un poquito de lo que son los parámetros, ¿no? Que no es necesario que ustedes memoricen, ¿no? Entonces, en la troponina I va a ser, ¿no?, el parámetro normal de 0 a 0,4, ¿no?, nanogramos decilitro. La troponina T va a ser de 0-0,01 nanogramos decilitro. La CKMB, que va a ser la creatinquinasa, de 0 a 5 nanogramos decilitro. Las mioglobinas, ¿no?, de 0,85 nanogramos ml. Entonces, esto, doctores, es solo para conocer, doctores. Lo que me interesa que sepan es troponina I, troponina T, creatinquinasa y mioglobina. Eso es suficiente. Ahora, los valores no es necesario que memoricen, solo les estoy mencionando. Entonces, esto va a estar alterado. Esto va a estar aumentado 4 veces del valor normal, doctores, ¿no? Diagnóstico diferencial, ¿no? Podemos diferenciar, ¿no?, con una angina inestable, con una acalasia, con una úlcera gástrica, ¿no? Pancreatitis, colecistopatías, ¿no? Gastritis, doctores, ¿no? Entonces, ese va a ser el diagnóstico diferencial. Ahora, ¿cuáles son las medidas generales? La hospitalización, doctores, ¿no? Tiene que estar en un hospital, ¿no?, de tercer nivel, ¿no?, donde tengan unidad de cuidados intensivos, ¿no? Un monitoreo, ¿no?, electrocardiográfico, ¿no? Se le va a dar lo que va a hacer. Acá vamos a usar la mona, doctores, ¿no? Entonces, ¿qué era la mona? La morfina de 10 miligramos que se usa, doctores, el oxígeno es a requerimiento del paciente, doctores, ¿no? La nitroglicerina de 0,3 microgramos, doctores, que se usaba, ayer hemos mencionado, ¿no? Y la aspirina, doctores, ¿no?, que se debería usar de 350 miligramos, ¿no?, sublingual, pero nosotros tenemos acá, doctores, solo en la presentación de cada comprimido, que es de 100, doctores, ¿no? Entonces, se les da 3 comprimidos, doctores, ¿no?, que lo mastique, doctores, no se muele y se lo coloca, ¿no?, debajo de la lengua. Entonces, no se olviden, la morfina, doctores, ¿no?, que le vamos a dar de 10, doctores, miligramos, el oxígeno a requerimiento, la nitroglicerina de 0,3 microgramos, doctores, ¿no? Y la aspirina de 300 miligramos sublingual, ¿no? Ahora, doctores, también, ¿no? Acá, por ejemplo, no les pongo, ¿no?, un casito, ¿no? Si un paciente está, supongamos, en zona rural, doctores, ¿no?, y está a 5 o 6 horas de la ciudad, doctores, ¿no?, hasta que el médico general, doctores, ¿no?, lo derive y todo eso, doctores, ¿no? ¿Qué es lo que va a suceder? Pues el paciente puede fallecer, doctores, ¿no? O segundo caso, el paciente no tiene la economía para la colocación de un stent y la angioplastía. ¿Qué se hace? Se va a realizar, ¿no?, el tratamiento de reperfusión con estreptoquinasa, doctores, ¿no? Entonces, hay muchos pacientes que no tienen la economía, doctores, ¿no?, y no se pueden operar porque esto no te cubre ningún tipo de seguro, doctores, ¿no? O sea, el SUS no cubre, doctores, ¿no? Entonces, el paciente, ¿no?, para eso no va a iniciar el tratamiento con la estreptoquinasa, ¿no? Eso depende, ¿no?, de la oclusión de la arteria, y eso, ¿quién lo maneja? Eso lo maneja el cardiólogo. Entonces, con que ustedes sepan, ¿no?, que tenemos otra opción también muy al margen de lo que va a ser la angioplastía y colocación de stent, que tenemos la estreptoquinasa, ¿no?, que es un tratamiento de reperfusión, es más que suficiente, ¿no? Porque no les van a preguntar la dosis, todo, porque esto maneja el especialista, ¿no? Entonces, eso para que se acuerden, doctores.
Ahora vamos a seguir. Aquí las complicaciones, ¿cuáles van a ser? En las complicaciones nosotros vamos a tener, doctores, ¿no? La fibrilación ventricular, ¿no? Aquí podemos observar, esto es una complicación, ¿no? De un infarto agudo de miocardio, ¿no? Aquí también va a estar el taponamiento cardíaco, doctores, y en el taponamiento cardíaco, ¿qué tenemos, no? La triada de Beg, doctores. En el taponamiento cardíaco tenemos la triada de Beg. ¿En qué consiste, doctores? Hipotensión, ingurgitación yugular y ruidos cardíacos apagados. Esto es pregunta de examen de grado. Ingurgitación yugular, hipotensión y ruidos cardíacos apagados, doctores, ¿no? Tenemos que manejar. Bien, también está la pericarditis, doctores, ¿no? También es una de las complicaciones, ¿no? Y eso sería, doctores, ¿no? Sobre, ¿no? El tema de hoy. Nos faltaría lo que es insuficiencia cardíaca, doctores. No sé si tenemos dudas, preguntas, ¿no? Pero lo que me interesa es que diferencian entre una angina estable, inestable y un infarto agudo de miocardio, doctores, ¿no? A grandes rasgos, ¿no? Si hablamos de una angina estable, la duración, doctores, ¿no? ¿Qué es, doctores? ¿No? Va a presentar, ¿no? Un dolor, ¿no? De inicio súbito, ¿no? Retroesternal, precordial, doctores, ¿no? Y aquí la duración es menor a 20 minutos, doctores, ¿no? En la angina, ¿no? Estable, doctores, ¿no? ¿Y con qué se desencadena, no? Se desencadena a grandes esfuerzos, ¿no? Ahora, cuando yo hablo, ¿no? De una angina estable, doctor, inestable, perdón, no hemos dicho que es un riesgo intermedio, doctores, ¿no? De una coronariopatía, ¿no? Y la duración era mayor a 20 minutos, doctores, ¿y cuáles eran las causas, no? Pequeños esfuerzos, ¿no? Y en un infarto agudo de miocardio, ¿no, doctores, no? Aquí hay necrosis miocárdica, doctores, ¿no? Y la duración es mayor a 30 minutos, minutos o horas, doctores, ¿no? Entonces, esa gran diferencia quiero que ustedes sepan. Ahora, repasando súper rápido, ¿cómo va a estar en una angina estable, inestable, el electrocardiograma, las enzimas cardíacas, doctores, están en parámetros normales, nada está alterado. Donde sí va a estar alterado las enzimas cardíacas, doctores, ¿no? Y el electro va a ser en infarto agudo de miocardio. Entonces, eso es lo que necesitan saber, ¿no? Cosas puntuales a grandes rasgos, ¿no? Ahora les voy a compartir, doctores, ¿no? Lo que va a ser insuficiencia cardíaca aguda, doctores. No es uno de los temas que más ingresa al examen de grado, les comento, ¿no? Sobre todo quienes van a dar Cusheri, doctores, ¿no? Quienes van a dar, ¿no? En el Solomon Clay, ¿no? En el Harry Williams, es un tema que ingresa bastante, doctores, ¿no? Entonces nosotros tenemos que manejar muy bien, ¿no? Bien, entonces empezaremos con insuficiencia cardíaca, doctores, ¿no? Primero la definición, ¿qué es? Es un síndrome que se caracteriza porque el corazón va a tener la incapacidad de mantener un gasto cardíaco adecuado. Entonces, es un síndrome que se caracteriza porque el corazón va a tener la incapacidad de mantener un gasto cardíaco adecuado. Y aquí, doctores, hablamos de la precarga y la poscarga, ¿no? Y aquí pueden ver, miren la imagen, doctores, ¿no? Acá, cuando hablamos de precarga, es el volumen de sangre, ¿no? El volumen que está ingresando que distiende al ventrículo al final de la diástole. Es el volumen de sangre que distiende al ventrículo al final de la diástole, doctores, ¿no? Eso tenemos que conocer, doctores. ¿Estamos? Ahora, cuando yo hablo de la poscarga, doctores, la poscarga es la resistencia que el ventrículo izquierdo debe vencer para que circule la sangre. Miren, aquí entra la sangre, ¿no? Eso sería una precarga. Sale la sangre, una poscarga, doctores, ¿no? Entonces acá, si la precarga disminuye, doctores, si la precarga disminuye, el retorno venoso y el volumen diastólico final del ventrículo derecho también, doctores. Entonces, si la precarga está alterada, la poscarga también, ¿no? Entonces, aquí si la poscarga aumenta el volumen explosivo y el trabajo cardíaco, doctores, ¿no?
Entonces acá podemos ver, ¿no?, que la precarga, ¿no?, en qué patologías no vamos a poder observar en una hipervolemia, doctores, en una insuficiencia cardíaca, ¿no? Aquí también, doctores, ¿no?, lo que es la poscarga, en una hipertensión, en una vasoconstricción, doctores, ¿no? Entonces esto nosotros tenemos que conocer. Bien, acá que es la sístole, ¿no? La sístole es la contracción, doctores, es la salida de la sangre, como pueden ver, doctores, acá en la imagen. Y la diástole, doctores, que es la relajación, doctores, es la entrada de sangre. Miren nuestras flechitas, ¿no? Bien, factores predisponentes, hipertensión arterial, diabetes, ¿no?, Chagas, ¿no?, lo que va a ser, ¿no?, la arteriosclerosis, ateroesclerosis, ¿no? Entonces aquí va a estar también los problemas metabólicos, entonces todo eso va a estar presente. Bien, esto es lo que quiero, doctores, ¿no?, que ustedes se acuerden para el examen de grado y no necesiten mucho memorizar, doctores. Entonces con esto vamos a trabajar, ¿no? Número uno, doctores, vamos a hablar, ¿no?, que cuando nosotros hablamos, ¿no?, de insuficiencia cardíaca en la fisiopatología, ¿no?, el gasto cardíaco está disminuido, no se olviden, ¿no? El gasto cardíaco está disminuido. Y como el gasto cardíaco está disminuido, doctores, como mecanismo de compensación se activan tres sistemas, ¿no? Que va a ser el sistema autónomo, va a estar el sistema renina, angiotensina, aldosterona y la ADH, ¿no? Entonces se activan tres sistemas, que es el sistema autónomo, el sistema renina, angiotensina, aldosterona y el ADH. Cuando yo hablo del sistema autónomo, doctores, ¿no?, aquí va a actuar, aquí se va a empezar a liberar, ¿no?, el sistema autónomo, ¿no?, libera lo que es la norepinefrina. Bien, esta norepinefrina, ¿qué realiza? ¿No? Esta norepinefrina actúa a nivel de los receptores alfa 1 de los vasos sanguíneos. Entonces hemos dicho, el gasto cardíaco disminuye, activa el sistema autónomo, ¿no? El sistema autónomo libera la norepinefrina, ¿no? Y esta norepinefrina actúa a nivel, ¿no?, de los receptores alfa 1 de los vasos sanguíneos. Ahora, acá, doctores, ¿no?, el sistema renina, angiotensina, aldosterona, que el día de ayer hemos avanzado y les he enviado, ¿no?, un videito educativo también que lo hice, doctores, para que ustedes, ¿no?, puedan repasar, porque esto no solo les va a servir, ¿no?, para lo que es, ¿no?, hipertensión, les sirve para insuficiencia cardíaca, para síndrome nefrítico, nefrótico, en todo fisiopatología, doctores, van a usar ese sistema, ¿no?, en la mayoría, entonces tienen que saber. Entonces acá solo voy a tocar los puntos positivos. Este sistema renina, angiotensina, aldosterona, ¿no?, va a actuar a nivel de la angiotensina 2, ¿no? Y esta angiotensina 2 ya sabemos que libera aldosterona. Eso nada más ustedes tienen que mencionar, ¿no?, en lo que va a ser en la fisiopatología de insuficiencia cardíaca. Entonces, ¿qué activa, no?, la angiotensina 2, ¿no? Y la angiotensina 2 libera la aldosterona. Eso nada más, doctores. Ahora, la disminución del gasto cardíaco va a activar, ¿no?, lo que va a ser, ¿no?, a nivel de la hipófisis posterior, ¿no?, la ADH. ¿Qué es la ADH? No es la hormona antidiurética, no se olviden. ¿Qué es entonces? Es la hormona antidiurética, doctores, ¿no? Entonces, esta hormona antidiurética que me produce retención de agua, ¿no?, de sodio, ¿no? Y la aldosterona también, que me va a provocar retención de agua y de sodio. ¿Para qué están reteniendo? Es como mecanismo de compensación, porque el gasto cardíaco está disminuido y de alguna forma quieren compensar. Entonces, acá, doctores, que va a aumentar, ¿no? Aquí, doctores, ¿no?, va a aumentar la poscarga, ¿no?, que engloba, ¿no?, lo que va a ser, ¿no?, el sistema autónomo, doctores, ¿no?, la norepinefrina, ¿no?, los receptores, ¿no?, alfa 1. Y aquí, ¿no?, también va a estar lo que va a ser la angiotensina 2, doctores, ¿no? Entonces, eso que me va a aumentar la poscarga. Acá, doctores, ¿no?, lo que es la aldosterona, ¿no?, y lo que va a ser la retención de agua y de sodio, ¿no?, me aumenta lo que va a ser la precarga, doctores, ¿no? Por lo tanto, doctores, si aumenta la poscarga y la precarga, ¿qué es lo que va a suceder, doctores? ¿No? Va a existir, doctores, ¿no?, lo que va a ser, ¿no? Acá, doctores, en la fisiopatología les pongo, ¿no?,
un pequeño ejemplo. Por ejemplo, ¿no? Si uno está subiendo, doctores, ¿no? Unas graderías, ¿no? De, supongamos, ¿no? De 15 doctores, unas 15 graderías estás subiendo, ¿no? Y estás con una mochila pesada, doctores, cada vez vas a presentar más fatiga, más agotamiento cada vez que subas cada grada, doctores, ¿no? Entonces, acá, ¿qué es lo que sucede, doctores, en la fisiopatología? Este mecanismo de compensación, que es la poscarga y la precarga, produce mayor trabajo a este corazón, doctores. Entonces aumenta el trabajo, doctores, ¿no? Y eso puede producir complicaciones, doctores, ¿no? En este tipo de pacientes, ¿no? Hasta el punto, doctores, ¿no? Que pueden terminar, ¿no? En lo que va a ser la clasificación de NIHA grado 4, doctores, y en la muerte, no se olviden, ¿no? Entonces esto tenemos que conocer, ¿no? En lugar de solucionar esta poscarga y esta precarga, lo único que va a realizar es producir más trabajo, doctores, en este corazón, ¿no? Y que un momento deje de funcionar, que mi paciente ingrese en un paro cardíaco, doctores, ¿no? Bien, ¿cuáles son los determinantes, doctores? La etiopatogenia, ¿no? De la insuficiencia cardíaca, una cardiopatía isquémica, una hipertensión arterial, valvulopatías, ¿no? Entonces acá vamos a tener cardiopatía isquémica, hipertensión arterial, valvulopatías, miocardiopatías, enfermedad pericárdica, ¿no? Cardiopatía congénita, ¿no? Entonces estos son los determinantes, ¿no? Esto tenemos que solo mencionar. Bien, con este dibujo, doctores, voy a iniciar el tratamiento. De ahí les voy a indicar todo el resto que tienen que conocer. Esto es lo más importante. Esto saben para su examen de grado y ya están aprobados, ¿no? Entonces, acá, doctores, ¿no? ¿Qué tratamiento voy a dar? Vamos a empezar, doctores, ¿no? Por lo que va a ser a nivel del sistema autónomo, doctores, ¿no? Entonces, nosotros conocemos un cardio selectivo, doctores, ¿no? El cardio selectivo va a ser el atenolol. Le voy a dar lo que es el atenolol de 50 miligramos kilogramo peso día vía oral, ¿no? Entonces, ¿dónde actúa? A nivel de los receptores beta 1 del corazoncito, pero también, doctores, ¿no? Actúa a nivel de lo que va a ser, ¿no? Los receptores alfa 1, doctores. Entonces, este beta bloqueante cardioselectivo no solo actúa en el corazón, doctores. Además, ¿no? En el corazón, ¿qué va a realizar, doctores? Va a ayudar, doctores, ¿no? A que pueda presentar, ¿no? Lo que va a ser una sístole, doctores, ¿no? Y pueda realizar la eyección, porque como el gasto cardíaco está disminuido, doctores, ¿no? No está realizando la eyección, doctores, ¿no? Entonces, va a aumentar, doctores, ¿no? Lo que va a ser, ¿no? La sístole, doctores, ¿no? La contracción cardíaca, ¿no? Ahora, este atenolol, doctores, no solo actúa a nivel de lo que va a ser, ¿no? Como les indico, del corazoncito, también actúa a nivel de los receptores, doctores, alfa 1. Y acá, doctores, a nivel de los receptores alfa 1, ¿qué va a realizar? Va a vasodilatar, doctores, ¿no? Porque aquí se está presentando una vasoconstricción ahorita, doctores, con la norepinefrina, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace el atenolol? Vasodilata, doctores. ¿Estamos? Entonces, ese es su mecanismo de acción. Ahora, cuando hablamos, ¿no? De lo que va a ser la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, el medicamento que se usa es el losartán, doctores. Ahora, ¿por qué se utiliza el losartán, doctores, más frecuentemente, ¿no? A diferencia de lo que va a ser el enalapril. El enalapril, doctores, ¿no? Hemos mencionado el día de ayer, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que la conversión de angiotensina 1 a angiotensina 2, ¿dónde se daba? En los pulmoncitos, ¿no? Por la enzima convertidora de angiotensina. Y esto, doctores, ¿no? Cuando se inhibe, doctores, ¿no? Con los IECAS, ¿no? Se inhibe la enzima convertidora de angiotensina en los pulmones, doctores, ¿no? Producía lo que va a ser esta tos seca persistente. Ese es uno de los efectos adversos del enalapril, esta tos seca molestosa. Entonces, la mayoría de pacientes no quieren. Entonces, ¿qué le doy? Acá, doctores, su losartán, ¿no? Para inhibir este sistema renina-angiotensina-aldosterona, doctores, ¿de cuánto? Específicamente, ¿dónde actúa el losartán? A nivel de la angiotensina 2, ¿no? Nos bloquea a nivel, ¿no? Es un antagonista de los receptores AT1, doctores. Entonces, ¿dónde actúa a nivel de la angiotensina 2? Además, doctores, ¿no?
Eso es lo que tenemos que conocer, ¿no? ¿De cuánto le doy? De 50, ¿no? miligramos, kilogramo, peso día. Ahora, doctores, ¿no? ¿Qué le voy a dar, doctores, no? Si tiene edemas, ¿no? Porque estos pacientes tienen un edema característico. Es un edema frío, doctores, cianótico, ¿no? Es un edema frío, cianótico, duro, doctores, ¿no? Entonces eso tenemos que acordarnos, ¿no? Por eso es este tipo de pacientes están con 2 medias, con varias medias, porque la parte de los miembros inferiores siempre está frío, nunca se calienta. ¿Qué le voy a dar? Acá quiero que anoten, depende de que de la clasificación de mi hija. Si está en el grado 1 y 2, solo le voy a dar furosemida, si está en el grado 1, 2 de Nija. Ahora, si está, doctores, no con el grado 3, 4 de Nija, le voy a dar espironolactona. Ahora, ¿por qué le voy a dar espironolactona, doctores, y no furosemida? Miren, cuando yo hablo de la furosemida, repasando, ¿no? El día de ayer que hemos avanzado, ¿dónde actúa? En el asa de Henle ascendente, ¿no? ¿Y qué produce, doctores? Produce lo que va a ser la diuresis, ¿no? Pero acá, doctores, ¿no? Va a inhibir la reabsorción de sodio y agua, y bueno, acá se pierden no solo líquidos en la diuresis, electrolitos también, ¿no? Ahora, cuando yo hablo de la espironolactona, doctores, ¿no? Es un ahorrador de potasio. ¿Y para qué yo quiero que ahorre, doctores? Porque el potasio, doctores, a nivel del músculo estriado que me produce, pues, la contracción, la sístole. Ahora, si yo le bajo todito el potasio, doctores, no, o sea, ya de por sí mi paciente necesita, doctores, aumentar su gasto cardíaco. Y si yo le bajo todito, doctores, el potasio, que voy a ocasionar un paro cardíaco, doctores, ¿no? Entonces, en el grado 3 y 4 de Nija se usa espironolactona, porque es un ahorrador de potasio, actúa en el túbulo colector, doctores, y es un buen diurético también, ¿no? Entonces, además, doctores, como el gasto cardíaco acá en la fisiopatología está disminuido, que vamos a tener éstasis, que quiere decir que toda la sangre que hay en el corazoncito no se está realizando la eyección, doctores, ¿no? Entonces, aquí nos está presentando, doctores, ¿no? Lo que va a ser, ¿no? La poscarga, doctores, está alterado, ¿no? Entonces no se está produciendo una buena eyección. Entonces acá, ¿no? ¿Qué es lo que va a suceder? Se va a formar por la éstasis de sangre trombos. ¿Y que le voy a dar? Aspirina de 100 miligramos, kilogramo, peso día. Entonces, ¿qué le damos, doctores? Atenolol le doy, doctores, ¿no? Le voy a dar losartán, ¿no? Le voy a dar lo que va a ser en diuréticos, ¿no? Dependiendo, doctores, ¿no? Si está internado, es obvio que va a estar con grado 3, 4 de Nija, espironolactona, doctores, ¿no? Le voy a dar su aspirina. Entonces, si me toca para el examen de grado de insuficiencia cardíaca, pues estos 4 detalles tiene que estar, doctores, plasmado, no se olviden, en mi conducta, ¿no? Entonces, estos 4 medicamentos tienen que estar. Ahora nosotros, doctores, vamos a hablar, ¿no? De lo que va a ser la clínica, ¿no? De insuficiencia cardíaca, algo tan característico que presentan, que debería colocar en mi motivo de consulta. Dificultad respiratoria, doctores, ¿no? Entonces aquí colocan paciente con un cuadro clínico, ¿no? De un día de evolución caracterizado por presentar disnea, ¿no? Aquí vamos a colocar disnea, ¿no? A pequeños esfuerzos, doctores, ¿no? Disnea a pequeños esfuerzos, que no se atenúa en reposo, ¿no? Y se exacerba la deambulación. Además refieren, ¿no? Palpitaciones, van a colocar fatiga, ¿no? Y tos nocturna, ¿no? Y tos seca, ¿no? De predominio nocturno. Y edema en miembros inferiores, motivo por el cual acude al Hospital México, donde médico de turno, previos laboratorios, ¿no? Y electrocardiograma, decide su internación al servicio de medicina interna, ¿no? Entonces, de esta manera, doctores, ¿no? Es lo que se coloca, ¿no? Lo que va a ser motivo de consulta y enfermedad actual, doctores. Entonces, tengo que yo, ¿no? Empezar por lo más grande, ¿no? Por lo que va a ser la disnea, doctores, ¿no? Entonces, acá nosotros tenemos que conocer, para realizar, ¿no? El diagnóstico, doctores, los famosos criterios de Framingham, ¿no? Aquí tenemos los criterios mayores y criterios menores. Cuando hablo de criterios mayores, que tenemos, doctores? Acá hay un memotécnico que es recado, que voy a tener ritmo de galope, edema agudo de pulmón,
Cardiomegalia, aumento de la presión venosa central de 16 centímetros de agua. Distensión venosa yugular. Entonces, ¿qué vamos a tener? El ritmo de galope, edema agudo de pulmón, cardiomegalia, aumento de la presión venosa central de 16 centímetros de agua, distensión venosa yugular. Entonces, esto tienen que conocer. Ahora, en los criterios menores, doctores, nos vamos a acordar de la película de TED, que quiere decir la T de tos nocturna, ¿no? La acá hepatomegalia, doctores, es con H, pero para su memotécnico ya saben, doctores, la H es muda, ¿no? Bien, seguimos con lo que es la disnea de esfuerzo, ¿no? Y el derrame pleural, no se olviden. Entonces, tos nocturna, hepatomegalia, disnea de esfuerzo y derrame pleural. Si mi paciente presenta 2 criterios mayores, es igual a insuficiencia cardíaca. Si presenta un criterio mayor y 2 criterios menores, es igual a insuficiencia cardíaca, doctores, ¿no? Estos criterios es súper preguntado después de la fisiopatología, ¿no? Esto es pregunta de examen de grado, ¿no? Esto también es pregunta de examen de grado. Vamos a hablar de la insuficiencia cardíaca de alto gasto, doctores, ¿no? Esto solo tenemos que mencionar. Aquí va a estar, por ejemplo, doctores, la anemia, ¿no? Va a estar el embarazo, ¿no? La tirotoxicosis, va a estar el beriberi, doctores, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos en la insuficiencia cardíaca de alto gasto? Embarazo, anemia, tirotoxicosis, beriberi. Y en la insuficiencia de bajo gasto, doctores, están las valvulopatías, miocardiopatías y la hipertensión arterial, ¿no? Entonces, en bajo gasto está valvulopatías, miocardiopatías y la hipertensión arterial. Pregunta de examen de grado también, ¿no? Entonces, tienen que conocer la diferencia de insuficiencia cardíaca derecha y insuficiencia cardíaca izquierda. Bien, empezamos por la insuficiencia cardíaca derecha, ¿no? Acá, doctores, ustedes se van a acordar del lado derecho de su cuerpo, ¿no? Entonces traten de dividir el lado izquierdo y el lado derecho de su cuerpo. Número 1, ¿qué vamos a tener? Acá vamos a tener, doctores, ¿no? Lo que va a ser, ¿no? Una insuficiencia hepática. Posteriormente tenemos lo que va a ser la inflamación de la cápsula de Gleason. Entonces tenemos insuficiencia hepática, ¿no? Inflamación de la cápsula de Gleason, ¿no? Una hipertensión portal, doctores, ¿no? Y esta hipertensión portal me va a provocar lo que va a ser la ingurgitación yugular. Entonces, ¿qué me va a provocar? Me va a provocar lo que va a ser la ingurgitación yugular. Vamos a tener lo que va a ser edema y ascitis. Entonces tenemos insuficiencia hepática, inflamación de la cápsula de Gleason, hipertensión portal. ¿Esto a qué me lleva? A una ingurgitación yugular, ¿no? Se va a estar presente edema y ascitis, doctores, ¿no? Bien, entonces esto tienen que conocer. Entonces relacionen todo el lado derecho, ¿no? De su cuerpo, ¿no? Bien, vamos con la insuficiencia cardíaca izquierda. ¿Qué vamos a tener acá, doctores? Disnea nocturna, edema pulmonar y ortopnea, doctores, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Disnea nocturna, edema pulmonar y ortopnea. Acá, doctores, miren con este dibujito, ¿no? ¿Qué tenemos acá, doctores? ¿No? Una ascitis, doctores, va a tener hepatomegalia, ¿no? Hipertensión portal, ingurgitación yugular, ¿no? Vamos a poder observar lo que va a ser, ¿no? La fatiga, edema en miembros inferiores, doctores, ¿no? Entonces, esto tenemos que acordarnos, ¿no? Esto es muy importante, ¿no? Cuando es secundario a hipertensión arterial pulmonar, se denomina cor pulmonar, ¿no? Entonces, cuando es secundario o me está causando la hipertensión arterial pulmonar, se denomina cor pulmonar, ¿no? Bien, ahora vamos a hablar de la insuficiencia cardíaca izquierda. ¿Qué va a presentar mi paciente, no? Va a presentar disnea de esfuerzo, ortopnea, ¿no? Disnea paroxística nocturna. ¿Por qué la disnea paroxística nocturna, doctores? Cuando este pacientito tiene edemas, doctores, ¿no? Se echa todo el líquido, doctores, va a producir compresión a nivel del pulmoncito y justo cuando duerme presenta disnea paroxística nocturna, ¿no? Por eso les gusta estar solo en posición semi-Fowler, no se ponen 4 almohadas, 5 almohadas, doctores, ¿no? Entonces, eso tenemos que conocer, ¿no? Entonces, presenta toda esta clínica, ¿no?
Ahora, doctores, también tenemos que conocer, ¿no? Esto es pregunta de examen de grado, ¿no? Lo que es la cardiopatía sistólica y la cardiopatía diastólica. Solo ustedes tienen que mencionar, doctores, las patologías. No les van a decir, háblame de cardiopatía isquémica, porque eso es de especialidad, ¿no? Entonces acá en la cardiopatía, ¿no? Sistólica está la cardiopatía isquémica, la miocardiopatía, la diabetes mellitus, ¿no? Y aquí, doctores, no se puede escuchar siempre que uno tenga, ¿no? Un estetoscopio, ¿no? De cardiología, ¿no? Puedes escuchar el tercer ruido. Con nuestros estetoscopios no se escucha, doctores. Cuando uno maneja el normalito no se escucha, doctores. Entonces acá que va a englobar la cardiopatía isquémica, la miocardiopatía, la diabetes mellitus, ¿no? Y el tercer ruido que se va a escuchar en la cardiopatía sistólica. Ahora, en la cardiopatía diastólica está la hipertensión arterial, estenosis aórtica, miocardiopatía hipertensiva y el cuarto ruido, doctores, ¿no? Estas diferencias tienen que conocer, es pregunta de examen de grado. Bien, vámonos con la clasificación de NIJA, doctores. ¿Qué tienen que manejar de la clasificación de NIJA? En el grado 1, doctores, la paciente tiene la enfermedad, pero no tiene, ¿no? Síntomas ni limitaciones. ¿Qué quiere decir? No se va al gimnasio, se va a correr, doctores, lleva una vida normal, doctores, ¿no? Porque no tiene una vida con limitaciones, no presenta síntomas ni limitaciones, una actividad física normal. En el grado 2, ¿no? Hay una limitación leve de la actividad física. ¿Qué quiere decir, doctores, no? Aquí el paciente, ¿no? Si supongamos vive en el segundo piso, ¿no? Sube al segundo piso de su habitación y empieza a presentar fatiga, palpitaciones y disnea, doctores. Ya tiene una limitación leve. En el grado 3, doctores, cuando yo hablo de limitación marcada, ¿no? El paciente solo está cómodo cuando está sentado desayunando, ¿no? Cuando está sentado, ¿no? Viendo la tele, solo está cómodo en reposo, cuando no está realizando nada, doctores. Y en el grado 4, doctores, ¿no? Que ya es una limitación severa, doctores, ¿no? Aquí el paciente está incapacitado para llevar a cabo cualquier actividad física sin incomodidad. ¿Qué quiere decir, doctores? Incluso mi paciente, ¿no? Durmiendo va a presentar palpitaciones, disnea, fatiga. Y esta clínica va a presentar las 24 horas, todos los días, doctores. Entonces ya no puede desarrollar ninguna actividad física sin incomodidad, doctores. Entonces esto es lo que tienen que ustedes conocer de lo que va a ser insuficiencia cardíaca, ¿no? Y aquí, doctores, no la clasificación evolutiva, doctores, solo les menciono porque no preguntan en el examen de grado, tenemos el grado A, doctores, ¿no? Que incluye los factores de riesgo que presenta mi paciente, ¿no? Como la obesidad, la hipertensión arterial, ¿no? Entre otras. El grado B, doctores, hay una lesión cardíaca asintomática, doctores. Sí, el paciente tiene, ¿no? La enfermedad, pero está asintomático, ¿no? Y en el grado C, doctores, hay una lesión cardíaca, ¿no? Donde el paciente ya presenta fatiga, disnea, palpitaciones, ¿no? Y el grado D, ¿no? Y hay una lesión cardíaca severa, doctores, ¿no? Entonces, eso es un poquito para mencionar la clasificación evolutiva. Acá, doctores, ¿no? ¿Qué tienen que saber? Esto repasando, ¿no? La diferencia entre un edema renal y un edema cardíaco. Cuando yo hablo de edema renal, ¿no? Aquí, doctores, es matutino, es blando, blanco, pálido y es caliente, doctores. Inician en la cara, en la región periorbitaria, ¿no? Ahora, cuando yo hablo de un edema cardíaco, doctores, va a ser vespertino, ¿no? Es duro, cianótico, frío y inicia en miembros inferiores. Por eso es cuando vean este tipo de pacientes están con medias, doctores, ¿no? Se van a colocar, ¿no? Dos mediecitas, ¿no? Y te dicen, ¿no sabe qué, doctorita, no? Mi piecito todo el tiempo está frío, no se puede calentar con nada, te va a decir, ¿no? Ahora me dirán, y doctora, ¿cómo yo voy a hacer cómo voy a saber la clasificación de NIJA, no? Cuando tú ingresas a evaluar al paciente, ¿no? ¿Qué te va a decir? Doctor, por favor, no me vaya a mover porque
me tiene que evaluar con cuidado porque voy a empezar, ¿no? A tener, ¿no? Lo que es palpitaciones, dificultad respiratoria, ¿no? Que te va a indicar en sus propias palabras, ¿no? La paciente, no se olviden, ¿no? Entonces eso tenemos que conocer. Hoy vamos a avanzar, doctores, porque nuestra clase es hasta las 8:30, ¿no? Avanzaríamos lo que es asma más, ¿no? Entonces les voy a compartir lo que es asma, doctores, y con eso terminamos la clase el día de hoy. El día de mañana, doctores, no vamos a pasar clases, ¿no? Eso les quería comentar. Mañana no pasamos clases, doctores, ¿no? Entonces les voy a compartir. Me dan un momentito, ¿no? Para compartirles lo que va a ser asma. Bien, entonces vamos a hablar de lo que es asma, ¿no? ¿Qué es? Es una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿no? Entonces la definición de asma es que es una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, es de carácter inflamatorio, no se olviden, enfermedad pulmonar obstructiva crónica de carácter inflamatorio. Los factores de riesgo, doctores, acá está el tabaco, está el virus sincitial respiratorio, ¿no? Está la predisposición genética, ¿no? Que la mamá, el papá haya tenido, tenga asma, doctores, ¿no? Alergias, cambios climáticos, ¿no? Acá tenemos que conocer, ¿no? Lo que es la etiología intrínseca, doctores, extrínseca y laboral. Cuando hablamos de la etiología intrínseca, ¿no? No hay alergia, doctores. No presenta a mi paciente alergias, ¿no? La IgE, la inmunoglobulina E, no está aumentada, doctores. No hay aumento, ¿no? No existe antecedentes familiares, ¿no? No hay antecedentes familiares, ¿no? Entonces a eso se refiere cuando hablamos de etiología, ¿no? Intrínseca. Y ahora, cuando yo hablo de lo que va a ser la etiología extrínseca, doctores, ¿no? Es la respuesta antígeno-anticuerpo, ¿no? Que quiere decir que aquí la IgE está aumentada, doctores. La inmunoglobulina IgE está aumentada, doctores, ¿no? Y también lo que va a ser, ¿no? La exposición laboral, no se olviden, ¿no? Que está relacionado con la etiología, ¿no? Bien, por ejemplo, los pacientes que trabajan, ¿no? En limpieza todo el tiempo están expuestos, ¿no? Al polvo, y esto que puede desarrollar un asma, ¿no? Bien, voy a hablar de la fisiopatología, ¿no? Entonces, es un proceso inflamatorio, doctores, ¿no? Primero, ¿qué es lo que sucede? Supongamos este paciente es alérgico al polvo, ¿no? O presenta, doctores, predisposición a lo que va a ser al polen, ¿no? Entonces, si está en contacto, doctores, va a ingresar este polen, doctores, ¿no? Y de inmediato va a actuar, ¿no? Va a haber esta reacción, ¿no? Antígeno-anticuerpo, ¿no? Entonces, ¿qué se activan nuestros anticuerpos, ¿no? Se empieza a liberar grandes cantidades de los mastocitos, ¿no? Empiezan a actuar, doctores, ¿no? Entonces, acá no se olviden, ¿no? Que va a producir una hipersecreción bronquial, doctores. ¿Para qué produce esta hipersecreción bronquial? Para poder atrapar, ¿no? Estos antígenos que han ingresado al cuerpo, ¿no? Y esta hipersecreción va a formar, ¿no? A nivel del bronquio lo que va a ser, doctores, los edemas, doctores. Además, ¿no? Como otro mecanismo, ¿no? Vamos a tener la hiperreactividad del músculo bronquial. Entonces tenemos una hipersecreción, ¿no? Tenemos, ¿no? Lo que va a ser, ¿no? Una hiperreactividad del músculo bronquial, ¿no? Entonces toda esta fisiopatología que me va a provocar la disminución, ¿no? Del lumen, de la luz del bronquio, doctores. Entonces, como hay una disminución del lumen, de la luz del bronquio, ¿qué va a suceder, doctores, no? Sucede que no va a haber un intercambio gaseoso adecuado, ¿no? Entonces acá no está ingresando, ¿no? Lo que va a ser el oxígeno, ¿no? Porque hay una disminución del lumen del bronquio, no ingresa oxígeno. Entonces aquí empieza mi paciente a presentar disnea, hipoxemia, dificultad respiratoria. Ahora, también aquí nosotros vamos a presentar, doctores, ¿no? Lo que va a ser, ¿no? El aumento del CO2,
¿Qué quiere decir, doctores? No está saliendo el dióxido de carbono, doctores, ¿no? Entonces, como no está saliendo, va a haber una hipercapnia, que es el aumento de CO2, y esto va a conllevar, ¿no?, a lo que va a ser a una acidosis respiratoria, doctores, ¿no? Eso es un poquito de la fisiopatología, ¿ya? Ahora, aquí miren un bronquio normal, doctores. Aquí, ¿qué tenemos, no? Aquí tenemos, por ejemplo, doctores, ¿no?, la hiperreactividad bronquial, doctores. Tenemos la hipersecreción bronquial. ¿Y cómo está el lumen? ¿Cómo está la luz de este bronquio? Está disminuido, doctores, ¿no? Por eso es que presentan alteraciones, ¿no?, en el intercambio, ¿no?, de oxígeno y dióxido de carbono. Bien, acá nos vamos a ir a la clínica, doctores. ¿Qué presentan en la clínica? No va a presentar tos, doctores, tos con expectoración, doctores. ¿Por qué? Porque hay una hipersecreción, doctores, bronquial. Disnea, ¿no?, porque no está ingresando oxígeno, sibilancias, doctores, ¿no? Y también está acompañado, doctores, ¿no?, de lo que va a ser la dermatitis, la rinitis, ¿no? Y aquí la tríada de Vidal, ¿no? ¿Qué quiere decir? Va a presentar poliposis nasal, intolerancia a los antiinflamatorios no esteroideos, doctores, más el asma, ¿no? Entonces, en la tríada de Vidal, poliposis nasal, intolerancia a los antiinflamatorios no esteroideos y el asma, ¿no? Entonces, acá yo les pongo un ejemplo, ¿no? Tengan mucho cuidado en las reacciones alérgicas, doctores. Siempre manejen, cuando vayan a trabajar, siempre manejen, ¿no?, su dexametasona de 8 en el bolsillo, su hidrocortisona, doctores, ¿no? Porque un paciente que jamás de hecho alergia a la penicilina, en cuestión de segundos puede realizar, y ahí fallece el paciente, doctores, ¿no? Hasta que uno busque el corticoide y todo eso, ¿no? Y eso es algo frecuente, doctores. No hace poco pasó, no sé si escucharon la noticia de este evento en La Paz, ¿no? Entonces tienen que tener cuidado. La mayoría de pacientes que tiene asma, doctores, no tiene intolerancia a los antiinflamatorios no esteroideos. Siempre tengan cuidado, doctores, ¿no? Entonces acá, doctores, supongamos, ¿no?, mi paciente viene con cefalea, doctores, ¿no? Y me dice, ¿sabe qué, doctorita? No, yo tengo alergia, ¿no?, a lo que va a ser al ibuprofeno, al paracetamol, al ketorol, y me está doliendo mucho mi cabeza, ¿qué voy a tomar, no? Tampoco le voy a dar corticoides, ¿no? Entonces le damos tramadol, doctores, ¿no? El tramadol le pueden dar de 50 miligramos, doctores, ¿no?, una vez al día, y eso le va a ayudar mucho, ¿no?, con lo que va a ser esta cefalea. Entonces tenemos que tener opciones, doctores, ¿no?, para tratar este tipo de pacientes. ¿Estamos? Bien, ahora vamos a hablar de las crisis, ¿no? En las crisis tienen que conocer cuándo es una crisis persistente leve, ¿no? Entonces, esto, para que no se confundan, doctores, es una crisis por mes, ¿no? Entonces, esto es una crisis por mes, ¿no? Bien, entonces cuando hablamos de persistente leve es una crisis por mes, doctores, ¿no? Entonces eso tienen que conocer. Ahora, cuando es persistente moderado es 3 crisis al mes, doctores, ¿no? Entonces va a presentar 3 crisis al mes, doctores. ¿Qué quiere decir, no? Para que no se confundan, va a presentar cada semana una crisis, doctores. Entonces es 3 crisis al mes cuando hablo de persistente moderado. Y persistente grave, doctores, presenta una crisis diaria nocturna. Presenta una crisis diaria nocturna. Entonces, esto tenemos que conocer nosotros, ¿no? Persistente leve, una crisis por mes. Persistente moderado, ¿no?, va a presentar 3 crisis al mes, y una persistente grave todos los días, doctores, ¿no? Una crisis diaria nocturna. Ahora, doctores, ¿cuál va a ser el tratamiento, no? Y acá necesitamos conocer, doctores, ¿no?, sobre todo, ¿no?, cuando nosotros vamos a hablar, ¿no?, de lo que va a ser una crisis, ¿no?, persistente leve. Cuando es persistente leve, doctores, ¿no?, le voy a dar lo que va a ser el salbutamol, ¿no? ¿Qué es el salbutamol, no? El salbutamol actúa a nivel de los receptores beta 2, actúa a nivel de los pulmoncitos. ¿Qué me va a producir, doctores, no? Una vasodilatación, por lo tanto va a haber mejor, no, ingreso de oxígeno, vamos a tener un buen intercambio gaseoso. ¿Y qué pasa? Mi paciente mejora, ¿no? Y el salbutamol es de acción corta, doctores, ¿no? Ahora, también tenemos el salmeterol, pero cuesta más caro, doctores, ¿no?
Esto es igual, actúa en los receptores beta 2, es un broncodilatador, solo que esto es de acción larga, doctores. ¿Qué quiere decir, no? Acá con el salbutamol utilizo 2 PAP cada 6 horas, ¿no? Con el salbutamol, 2 PAP cada 6 horas. Con el salmeterol es 2 PAP cada 12 horas, 2 PAP cada 12 horas, ¿no? Bien, acá, doctores, ¿no? Nosotros también presentamos lo que son los corticoides, ¿no? Cuando hablo de los corticoides, doctores, ¿no? Acá creo que no está, ¿no? Por ejemplo, nosotros vamos a usar, y acá lo voy a anotar, ¿no? Corticoides inhalatorios, ¿no? Que vienen en PAP, ¿no? Vamos a hablar de la beclometasona. La beclometasona, ¿no? De la misma forma, doctores, se va a utilizar 2 PAF, ¿no? Se va a utilizar 2 PAF cada 12 horas, doctores. Se utiliza 2 PAP cada 12 horas, no se olviden. ¿Esto qué es? Les voy a poner entre paréntesis para que no se equivoquen. Esto es un corticoide, doctores. Es un corticoide, ¿no? Entonces también tenemos corticoide inhalatorio, doctores. Entonces le dan salbutamol más su beclometasona o el salmeterol más beclometasona y el paciente va a estar perfecto, va a estar mucho mejor, doctores, ¿no? Ahora, nosotros vamos a hablar, doctores, cuando tiene una crisis persistente moderada, ¿cuál va a ser mi conducta? En este caso, cuando es persistente moderada, doctores, ¿no? Ya acá, doctores, no se ingresa, ¿no? A lo que va a ser a emergencia. En emergencia, doctores, se les va a tratar, ¿no? Ambulatoriamente, ¿no? ¿Qué quiere decir, doctores? Vamos a nebulizar, porque esta hipersecreción bronquial no le está dejando respirar adecuadamente, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a realizar? Nebulizamos, doctores, ¿no? ¿Con cuánto? Con 10 ml de solución fisiológica más 10 gotitas de salbutamol. Se nebuliza con 10 ml de solución fisiológica, ¿no? Más lo que va a ser 10 gotitas de salbutamol. La nebulización es a requerimiento, a la necesidad de mi paciente. No hay un número específico, doctores, ¿no? Entonces, de acuerdo a la necesidad de mi paciente. ¿Estamos? Bien, ahora, doctores, además acá se va a utilizar, ¿no? Por ejemplo, ya usamos, ¿no? Salmeterol 2 PAP cada 12 horas, la beclometasona 2 PAP cada 12 horas, doctores, ¿no? Y además acá, doctores, ¿no? Ya se le va a dar un corticoide, ¿no? El corticoide que se presenta, ¿no? Es la prednisona. Tenemos en una presentación de 5 a 40 miligramos kilogramo peso día. Acá ya le daré su corticoide, ¿no? De 5 miligramos kilogramo peso día, doctores, ¿no? Entonces le vamos a dar, ¿no? De 5 miligramos kilogramo peso día, no se olviden lo que va a ser el corticoide y se va para la casa, ¿no? Ahora, cuando es, doctores, ¿no? Una crisis persistente, ¿no? Grave, ¿no? Aquí, doctores, al paciente ya se le interna, se le hospitaliza y se le va a pasar prednisona de 40 miligramos kilogramo peso día, ¿no? Vía EB, doctores, en bomba de infusión, doctores, ¿no? Entonces le pasa, ¿no? De 40 miligramos kilogramo peso día en bomba de infusión el corticoide, doctores, ¿no? Y además no se le nebuliza también, ¿no? También va a estar, ¿no? De apoyo con lo que va a ser el salmeterol, doctores, ¿no? 2 PAP cada 12 horas, va a estar con la beclometasona 2 PAP cada 12 horas, ¿no? Entonces, además, doctores, como le estoy dando prednisona, ¿no? Y la prednisona, ¿qué es? Es un inmunosupresor, ¿no? Tenemos que darle, doctores, antibiótico de profilaxis, ¿no? Porque como el corticoide inmunodeprime cualquier infección, ¿no? Puede presentar el paciente. Entonces le daremos su ceftriaxona de 1 gramo cada 12 horas vía EB. Entonces ese es el tratamiento que se utiliza, ¿no? En lo que va a ser una crisis persistente grave. Ceftriaxona, prednisona de 40, ¿no? Vamos a nebulizar a este paciente. Además va a utilizar en PAP, ¿no? Lo que va a ser el salmeterol, la beclometasona, ¿no? Entonces eso tenemos que acordarnos, doctores, ¿no? Bien, aquí vamos a hablar también, doctores, ¿no? De lo que va a ser, ¿no? La crisis asmática, ¿no? En la crisis asmática, como les indicaba, cuando ya presenta una crisis severa, doctores, ¿no? Lo que les he indicado, pueden utilizar el salbutamol o el salmeterol, pero en hospital usamos salmeterol, doctores, porque tiene una acción larga, doctores, ¿no? Y el paciente no quiere descansar, ¿no? Entonces le damos salmeterol 2 PAP cada 12 horas, ¿no?
Y como les mencionaba, se hace la nebulización, ¿no? Y además acá vamos a utilizar la prednisona, que es un corticoide de 40 miligramos kilogramo peso día, ¿no? Y no solo le doy, doctores, en inhalatorios el salmetero, le damos la beclometasona también, ¿no? 2 PAP cada 12 horas, ¿no? Y su antibiótico, ¿no? Entonces, y obviamente va a estar con oxígeno, ¿no? De 7 litros, ¿no? Por minuto, pero eso es de acuerdo, ¿no? A lo que va a hacer, doctores, ¿no? A cada paciente, ¿no? A la necesidad de mi paciente del oxígeno, doctores, ¿no? Normalmente acá cuando estando con una crisis asmática es de 7 litros por minuto, ¿no? ¿Qué es un estatus asmático? Es cuando la frecuencia respiratoria está mayor a 30 y hay alteración de la conciencia. En ese caso, ¿qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar lo que va a ser la adrenalina, doctores, ¿no? Utilizamos la adrenalina, ¿no? Bien, acá, doctores, no vamos a hablar un poquito de las complicaciones. En las complicaciones se va a presentar desde un paro cardíaco, doctores, hasta una acidosis respiratoria. ¿Por qué hay acidosis respiratoria? Porque no se está, doctores, no está saliendo, ¿no? El CO2 de los pulmoncitos, ¿no? Este acúmulo, ¿no? De CO2, ¿no? Esta hipercapnia nos lleva a una acidosis respiratoria, doctores, ¿no? Y también los procesos infecciosos. Los procesos infecciosos va a presentar, doctores, ¿no? Porque todo el tiempo están usando corticoides, porque ese es el tratamiento, ¿no? Bien, acá, doctores, ¿no? Por ejemplo, el diagnóstico diferencial, ¿cuál sería? ¿No? Vamos a tener lo que va a ser la neumonía, la bronquitis, ¿no? La crisis anafiláctica, la laringitis, ¿no? Y acá, doctores, ¿no? Nos vamos a ir. Por ejemplo, acá, ¿no? En esta imagen no podemos observar nosotros, ¿no? Cómo se pasa lo que es la adrenalina, ¿no? Porque preguntaron en una ocasión. Acá, doctores, ¿no? Primero, ¿no? La adrenalina viene de 1 miligramo. Yo voy a aspirar, ¿no? Con una jeringa, ¿no? De insulina. Estas jeringas anaranjaditas, doctores, ¿no? Entonces van a realizar, ¿no? La aspiración, ¿no? Doctores, ¿no? De lo que va a ser de esta ampollita, ¿no? De 1 cc, doctores, ¿no? 1 cc, 0,1 cc aspiran de adrenalina, ¿no? Y acá, doctores, voy a tener una jeringa de 10 ml donde voy a tener, ¿no? Solución fisiológica de 10 ml. Y aquí tenemos estas llaves que ustedes pueden observar. Yo voy a absorber, doctores, ¿no? En esta jeringa de 10 ml lo que va a ser, ¿no? Esta adrenalina de 0,1 cc, doctores. Posteriormente, recién se le va a pasar al paciente vía EB, doctores. No se olviden. Posteriormente, recién se le pasa diluido, doctores. ¿Y cuántos ciclos debo usar, doctores, no? Por ejemplo, de adrenalina. Puedo utilizar 3 ciclos, doctores, y eso depende de ustedes, doctores. No sigan siempre su intuición. No hay pacientes que por ahí necesitan 4 ciclos, ¿no? Y mi paciente responde, entonces eso ya depende de ustedes, doctores, ¿no? Y obviamente esto va a ir acompañado de la reanimación, ¿no? Bien, ahora me dirán, Doc, no ha mencionado qué laboratorios, ¿no? Entonces, en los laboratorios, ¿qué voy a pedir? Hemograma, doctores, ¿no? Se pide siempre en laboratorios, ¿no? Y acá, doctores, vamos a pedir también, y esto lo realiza, ¿no? El neumólogo, doctores, ¿no? Una espirometría, doctores, ¿no? Entonces, siempre se pide, ¿no? Lo que es una espirometría, ¿no? Y acá, ¿qué voy a evaluar, doctores, no? Y acá les voy a anotar, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a evaluar? Vamos a evaluar, ¿no? Lo que va a ser el volumen expiratorio, ¿no? Entonces, el B voy a evaluar, ¿no? El volumen expiratorio forzado, doctores, ¿no? Vamos a evaluar, ¿no? Entonces eso es el BEP, ¿no? Que vamos a evaluar, ¿no? El volumen expiratorio forzado, ¿no? En relación con la capacidad vital, doctores, ¿no? Esto va a estar relacionado, ¿no? Lo que va a ser el volumen expiratorio forzado, ¿no? Con lo que va a ser, ¿no? La capacidad vital respiratoria, doctores. Entonces evaluamos el volumen expiratorio forzado con la capacidad vital, doctores, ¿no? Expiratoria, ¿no? Entonces, esto, doctores, ¿no? Es lo que nosotros vamos a evaluar en estos pacientes. ¿Cómo va a estar? ¿Qué tienen que saber para el examen? Va a estar disminuido, doctores. Entonces, ¿cómo va a estar? Va a estar disminuido, no se olviden, ¿no? Eso es lo que se tienen que acordar para el examen de grado, que va a estar disminuido, doctores, ¿no? Bien, además, doctores, ¿no?
¿Cómo voy a encontrar a un paciente, ¿no? A este tipo de pacientes, doctores, ¿no? En la gasometría. En la gasometría, este tipo de pacientes, doctores, van a presentar, ¿no? Una disminución, ¿no? De la presión parcial de oxígeno, ¿no? ¿Cómo va a estar el oxígeno? Va a estar menor a 60 milímetros de mercurio, doctores. ¿Cómo está la presión parcial de oxígeno? Menor a 60 milímetros de mercurio, ¿no? Porque no está ingresando oxígeno, ¿no? ¿Y cómo va a estar el CO2? El CO2 está aumentado, no está saliendo de mis pulmoncitos el CO2. Entonces, ¿cómo va a estar, doctores? ¿No? La presión parcial de dióxido de carbono, doctores, va a estar mayor a 40 milímetros de mercurio. La presión parcial, doctores, ¿no? De dióxido de carbono va a estar mayor a 40 milímetros de mercurio. Bien, además, doctores, ¿no? Además, ¿no? ¿Qué voy a encontrar en la semiología de un paciente que tiene asma? Número uno, si mi paciente hoy se ha internado, hoy me toca para el examen de grado, doctores, ¿no? Entonces, ¿qué voy a colocar en el examen físico a nivel del tórax? ¿No? A la inspección que va a presentar asimetría, a la palpación, doctores, la expansibilidad y la elasticidad está disminuida, ¿no? A la palpación, doctores, ¿no? La expansibilidad y la elasticidad está disminuida. Las vibraciones vocales están aumentadas. Vibraciones vocales aumentadas, ¿no? Y a la percusión, doctores, ¿no? A la percusión vamos a tener una hipersonoridad, ¿no? Una hipersonoridad, ¿no? Y a la auscultación vamos a tener, ¿no? Lo que va a ser el murmullo vesicular disminuido, ¿no? El murmullo vesicular está disminuido, ¿no? Y vamos a encontrar sibilancia, doctores. Entonces, a la auscultación tenemos murmullo vesicular disminuido, ¿no? Y lo que va a ser la sibilancia, ¿no? En bases pulmonares. Bien, pregunta de examen de grado. ¿Qué es la sibilancia? La sibilancia es el paso de aire, no se olviden, ¿no? Por los bronquiolos de pequeño calibre con secreción. Entonces, ¿qué es la sibilancia? Es el paso de aire, ¿no? Por los bronquiolos con secreción, doctores, ¿no? Por los bronquiolos de pequeño calibre, no se olviden. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a encontrar en la semiología, ¿no? No se olviden, doctores, que ustedes tienen que describir en la enfermedad actual desde el momento que ingresa el paciente, ¿no? Hasta el momento que yo estoy dando mi examen de grado, ¿no? En el resto, doctores, de la historia clínica, ustedes tienen que colocar cómo está el día de hoy mi paciente. Si es un paciente asmático que me tocó, doctores, ¿no? Que es su tercer día, doctores, ¿no? ¿Cómo va a estar? Ya va a estar estable. Su cuarto día estará más aún estable, doctores, ¿no? Entonces, a nivel de lo que va a ser, ¿no? En la semiología de tórax, ¿no? A nivel del examen físico ya todo estaría normal. Entonces, fíjense siempre, doctores, ¿no? Chequen siempre al paciente, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? Entonces, en mi conducta, por ejemplo, ¿qué le voy a colocar, doctores? ¿No? ¿Qué vamos a colocar en nuestra conducta, ¿no? Por ejemplo, si me toca un paciente asmático, ¿no? Hasta el día de hoy nunca les ha tocado a mis alumnos, doctores, ¿no? Entonces, ¿qué se coloca? Número uno, doctores, ¿no? El medicamento. ¿Con qué estará, doctores? Va a estar acá, ¿no? Con lo que va a ser, ¿no? Su salmeterol, su beclometasona en PAP, ¿no? 2 PAP cada 12 horas, que es tanto del salmeterol, ¿no? Como de la beclometasona. Y aquí estará con corticoide, doctores, ¿no? Entonces, acá el corticoide le pondremos, doctores, ¿no? Porque se les pasa primero, ¿no? Vía EB de 40, ¿no? Entonces, me imagino, doctores, ¿no? Acá, doctores, siempre se va disminuyendo los corticoides paulatinamente, ¿no? Entonces, si estaba con 40, pues se va a ir bajando, doctores, paulatinamente. Entonces, acá estará pues con 48, doctores, ¿no? Perdón, con 38, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Voy a bajar de 2 en 2, doctores. Y se baja solo 2 miligramos cada semana, doctores, ¿no? Entonces, si estaba con 40, se le bajará a... se le restará 2 miligramos y estaría con 38 aproximadamente, ¿no? Con 35 miligramos por ahí, doctores, y ya está en la segunda semana. Entonces, de 2 en 2 se les baja, doctores, la dosis. Y cuando exacerban, también se le aumenta de 2 miligramos cada semana, ¿no? Y esto es hasta que llegue a 1 miligramo y recién se les quita todo el tratamiento, porque no se olviden que con los corticoides no es que yo le doy hoy día 40, doctores, ¿no? ¿Y qué va a pasar, no?
que posteriormente yo le restringo. No, porque ¿qué es lo que sucede? El riñoncito, doctores, no produce todos los días cortisol, sobre todo cuando nos estresamos, no produce grandes cantidades, ¿no? Por eso incluso el cortisol, ¿no? Por eso dicen el estrés te sube de peso. ¿Por qué? Porque cuando te estresas liberas grandes cantidades de cortisol y te produce pues retención de agua, de sodio, doctores, ¿no? Entonces te produce como cualquier corticoide lo que va a ser pues, doctores, ¿no? El síndrome de Cushing en pacientes que viven estresadas, ¿no? Y por eso es que dicen el estrés no te sube de peso, ¿no? Y es cierto, doctores. Pero acá como de manera, ¿no? Externa está ingresando, doctores, ¿no? Lo que va a hacer, ¿no? El corticoide, el riñoncito deja de producir cortisol, no produce cortisol, doctores, ¿no? Entonces, que yo le suspenda a un paciente de un día para otro, que me va a ocasionar una insuficiencia renal, doctores, un daño renal, ¿no? Entonces, acá, doctores, paulatinamente se va disminuyendo y ustedes de esa manera responden al jurado, ¿no? Entonces, si estaba con 40, ¿no? Voy a darle 38 miligramos kilogramo peso día de prednisona, ¿no? Si estaba con 38, ¿no? Y se le resta 2, doctores, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, eso es algo que ustedes, ¿no? Tienen que tener un conocimiento, doctores, básico, ¿no? No sé si tenemos alguna duda respecto a asma o al tema que he hablado, doctores. Ahora me pueden hacer conocer sus dudas o sus preguntas, ¿no? Está todo claro, doctores, ¿no? Entonces eso sería todo. Les voy a pasar las diapos, doctores, ¿no? Entonces traten de repasar. Medicina interna es donde tienen más falencias. ¿En qué consiste? En que todos los días el tema que he avanzado haré mi resumen, ¿no? Ahora pueden grabar las clases, pueden hacer un montón de cosas. Entonces depende, ¿no? Por ejemplo, cuando uno escucha y transcribe, aprendes el doble, doctores, ¿no? Entonces eso les va a ayudar mucho, ¿no? Si transcriben, doctores, ¿no? Y además hacen sus resúmenes, ¿no? Entonces va a ser el doble de conocimiento que van a tener, doctores. Eso sería todo. Mañana no vamos a pasar clases, doctores, ¿no? Directamente nos estaríamos viendo, doctores, ¿no? El día lunes.